Muchísimas gracias a Bernardo por esta magnífica introducción. Tenemos un broche de oro para clausurar estas jornadas de la mano de una persona muy reconocida dentro de la Universidad de Valencia, pero yo diría que en el panorama nacional e internacional, sin lugar a dudas, que es Adela Cortina Orts, ¿no? Y a mí siempre me gusta mencionar el segundo apellido de nosotras, de nuestras mujeres, porque somos quienes somos también, porque procedemos de una genealogía familiar donde nuestras madres y nuestras abuelas, ¿verdad?, también han marcado impronta. Es, como comentaba Bernardo, pues bueno, no es solamente un lujo tener a Adela hoy con nosotros. Se hace difícil, ¿no?, resumir en unas pocas líneas su vasto currículum con una carrera académica y una trayectoria intelectual impecable y que sobre todo es una persona, como decíamos antes, muy reconocida, pero especialmente está considerada como una de las mayores expertas en filosofía ética y moral de nuestro país. Ella nació en Valencia en 1947, estudió aquí filosofía y letras y obtuvo el doctorado en 1976. Y desde el 87, eso se dice pronto, pero en un momento muy complicado y muy difícil para el acceso de las mujeres a la universidad, es catedrática de Ética y Filosofía de nuestra Universidad, de Filosofía Política, en la Universidad de Valencia, y en el 2008 se convierte en la primera mujer en ingresar en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. En la actualidad, y es algo que me gustaría destacar porque está muy relacionado con su charla, su conferencia a continuación, es directora académica de la Fundación EDNOR, Ética de los Negocios y de las Organizaciones, es miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y del Comité Ético para la Investigación Científica y Tecnológica, entre otros cargos en diferentes organismos. Sus líneas de investigación abarcan, como sabemos, porque la hemos leído todos nosotros, desde la ética del discurso a las éticas aplicadas, bioética, ética de la economía, ética empresarial, la teoría de la democracia, las teorías de la ciudadanía, los medios de comunicación, los derechos humanos y la inteligencia artificial. En 2016 se convirtió en la primera mujer investida como doctora honoris causa por la Universidad de Deusto, título honorífico que también ostenta en otras universidades como la Politécnica de Valencia, la de Salamanca y otras más, hasta 15 universidades, o casi más ya, fíjate. Y en 2017 recibió la alta distinción de la Generalitat Valenciana y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I. Y en el 2024 recibió el Premio Levante y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. En el marco de sus logros se encuentra la creación de este término que ya se ha quedado con todos nosotros, esta nueva palabra, aporofobia, que utilizó hace ya casi más de 2 décadas, pero que ha marcado, ¿no?, todo un rumbo para entender cuestiones tan importantes como el rechazo hacia la pobreza y hacia las personas sin recursos. De esto hablaremos, ¿no?, yo creo que en esta relación entre inteligencia artificial y las cuestiones éticas, porque entendemos muchas veces que la tecnología es algo a lo que todas las personas tienen acceso, pero no es así. Y esto, la brecha digital también es importante atenderla y entenderla desde un punto de vista ético o al menos deontológico. Y este vocablo, esta nueva palabra, fue incorporada por la Real Academia de la Lengua en el 2017. Tiene muchísimas publicaciones, libros, más de una veintena de obras publicadas, por las que ha recibido premios como el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por Ética de la Razón Cordial y en el 2014 el Premio Nacional de Ensayo por su obra ¿Para qué sirve realmente la ética? Y entre sus últimas obras publicadas encontramos
obras que están íntimamente relacionadas, directamente relacionadas con esta jornada, ¿no?, que hoy nos reúne, como son Ética cosmopolita, una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia en el 2021 y, sobre todo, de una manera muy concreta, Ética o ideología de la inteligencia artificial, el eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada. Ambos publicadas por la editorial Paidós. Y sin más, pues bueno, vamos a disfrutar de Adela, que nos tiene mucho que contar, sin duda. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por una recibida tan cariñosa. Muchas gracias a los organizadores que están aquí sentados en las primeras filas. El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, de la que soy doctora honoris causa con muchísimo orgullo y con muchísimo gusto. Bernardo Guzmán, aquí sentado en primera fila de la SER, también amigo querido. Es un gusto estar con todos estos amigos y doy las gracias de todo corazón y a tu presentación tan cariñosa, porque ya rodeado de tantos amigos, ¿qué más vamos a hacer, no? Efectivamente, el tema de la inteligencia artificial me parece que es un tema apasionante en el que se dan cita todos los saberes y por eso tienen que trabajar juntas las universidades politécnicas, las universidades literarias, porque es un tema de filosofía, es un tema de tecnología, y si no trabajamos en conjunto no vamos a salir cara al aire, porque es verdad que son cuestiones en ocasiones metafísicas, en ocasiones de técnica tecnológica, y nos tenemos que ayudar unos a otros porque si no, no hay manera de sacar el tema adelante. Por eso me parece que este encuentro es muy, muy adecuado y que tenemos que seguir trabajando juntos porque si no, no vamos a ir a ningún sitio. La inteligencia artificial, como saben los presentes, bueno, todo en este mundo nace más o menos con Aristóteles, por lo menos, es decir, que empezamos con los precedentes y no acabamos nunca. Pero propiamente el sintagma inteligencia artificial, como sabemos, nace en el siglo pasado y nace con la idea en la famosa conferencia de Dartmouth sobre máquinas que aprenden, que es la que sacan McCarthy y otros, y la cuestión es la de intentar crear unas máquinas que simulen la inteligencia humana. Es decir, que, recuerdan los presentes, el test de Turing lo que dice es que cuando se consiga hablar con una máquina en la que un hombre no sepa si está hablando con una máquina o con otro hombre, que es el famoso test de Turing, entonces hemos encontrado ya esa inteligencia artificial porque se confunde con la inteligencia humana. A mí me parece que es muy interesante para la reflexión darse cuenta de que lo que dicen los creadores es como si. Dense cuenta como si. No es que nos vamos a encontrar con una máquina que es inteligente ella ontológicamente, sino que nos vamos a encontrar con una máquina que actúa de tal manera que si fuera un ser humano le llamaríamos inteligente. Dense cuenta todo el mundo de hasta qué punto las cuestiones metafísicas son importantes en este asunto. Yo luego me leo cosas de inteligencia artificial y luego hablarán de la metafísica. Es mucho más complicado, es decir, es complicadísimo. Entonces, yo tengo la sensación de que se han conseguido cosas, pero quedan muchas por conseguir. Porque yo cada vez que me oigo el típico robot que me dice por teléfono, cuando yo digo, oiga, ¿puede decirme si el tren de Madrid ha llegado ya a la estación de Valencia? Y lo digo toda apurada y me dice el robotito, no he entendido, repíteme. Digo, esto no funciona. Es decir, es un robot, no ha pasado el test de Turing ni de casualidad. Pregunta, ¿cuántas máquinas han pasado el test de Turing de tal manera que cuando hablamos con un robot nos creemos que estamos hablando con una persona humana? Esa persona que te llama continuamente y te dice, me comunico con el profesor Conill, ese es mi marido, me comunico con el profesor Conill, no piensan que puedo ser yo, que también puedo tener teléfono, ¿no? Entonces me doy cuenta de que no es una persona humana, ni muchísimo menos, sino que sencillamente es una máquina. Hemos adelantado mucho, pero queda mucho por adelantar. Entonces, cuando aparece la inteligencia artificial, se produce, como saben los presentes, varias posiciones en torno a ella,
algunas de temor y otras de entusiasmo. A las de temor les voy a llamar, como hacen muchos otros, frankenfobia, es decir, la fobia o el recelo hacia ese tipo de máquinas que son una unión de persona humana y de máquina. Es el monstruo de Frankenstein. Si leen trabajos de inteligencia artificial, aparecen continuamente todos esos temas morbosos de miedo, de que va a venir la máquina, que nos va a hacer, y luego hacen las películas, y luego son todas ellas terroríficas. Entonces, en principio, despertó un gran recelo de que las máquinas nos iban a hacer daño, nos iban a dañar. Siempre aparecían robots que iban haciendo daño a los seres humanos. Y esa fue una tendencia. La tendencia contraria fue el entusiasmo entregado hacia las máquinas. Las máquinas nos van a salvar. Y entonces vienen los transhumanistas y los posthumanistas y dicen aquello de que vamos a acabar con la enfermedad, vamos a acabar con la muerte, vamos a ser eternos. A Kurzweil le preguntan, ¿en su religión hay un Dios? Se están refiriendo al transhumanismo. Y dice, no, pero pronto lo habrá. Es decir, es el entusiasmo de que vamos a ser inmortales. Yo siempre esto de la inmortalidad lo miro con mucho cuidado, porque no quisiera vivir todo el tiempo con determinadas personas. Preferiría morirme antes. Yo digo, toda la eternidad con esta gente, qué horror. Bueno, el entusiasmo de vamos a ser eternos, hemos de acabar con la vejez, que en definitiva es una enfermedad y podemos acabar con ella. Y esa es la parte de transhumanistas o posthumanistas absolutamente entusiasmados con que la inteligencia artificial nos va a salvar de todos los males habidos y por haber. En los dos casos, tanto en unos como otros, pronto se hizo necesaria una ética. La ética suele parecer un mundo de prohibiciones, lo que no se debe hacer, lo que no se debe hacer. Y cuando aparece la ética, no se debe hacer esto, no se debe. Cuidado, por favor, entendamos bien la ética. La ética lo que le interesa es potenciar a los seres humanos y a la naturaleza. Dar fuerza a los seres humanos y a la naturaleza, beneficiar a los seres humanos y a la naturaleza. Y claro, no tiene más remedio que poner límites cuando se hace daño. Cuando se hace daño hay que poner límites, pero la cuestión no es poner límites por sistema, sino solamente cuando hace falta para beneficiar a los seres humanos que tienen dignidad y no un simple precio, y a la naturaleza que es vulnerable. Entonces la ética lo que trata es de beneficiar y que poner límites cuando pueden ir mal las cosas. En ese sentido, pronto ha nacido una ética de la inteligencia artificial, de la misma manera que hay una gran cantidad de éticas aplicadas, que son las que tratan de ver cuál es la ética propia de una sociedad pluralista y cómo se aplica a diversas esferas de la vida social. La bioética, la ética del desarrollo humano, la ética de los medios de comunicación, la ética, todo eso son éticas aplicadas. Y una de ellas es la ética de la inteligencia artificial hoy en día, que ha nacido recientemente y que además tiene unos desarrollos enormes. Por ejemplo, la Unión Europea se ha ocupado enormemente de hacer regulaciones para el uso de la de la inteligencia artificial. Desde 2018 hicieron las primeras orientaciones éticas, los primeros guidelines para el uso de la inteligencia artificial y efectivamente el nombre que ponen es muy importante a mi juicio. Para una inteligencia artificial confiable. Por favor, recojan la palabra confiable. Porque la cuestión es, para no infundir miedo, vamos a poner una regulación que haga que podamos utilizar las máquinas con confianza de que no van a dañar, sino que van a beneficiar. Era confiable. La Unión Europea ha seguido trabajando en esa línea porque, como saben los presentes, la Unión Europea siempre utiliza el principio de precaución. Cuando hay novedades, cuando hay nuevos ingenios, utiliza el principio de precaución y vino sobre todo a raíz de aquella historia de las vacas locas, que se acordarán que fue un verdadero desastre, y la gente decía teníamos que haber probado antes a ver si esto se le puede sacar adelante o no, porque podemos causar muchos daños. Ahí hay varias actitudes.
China y Estados Unidos hay que lanzar, hay que poner el acelerador hacia adelante y si pasan daños ya lo arreglaremos. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Cuidado, la Unión Europea es muy cauta, el principio de precaución. Hay que ir con mucho cuidado. Solamente podemos lanzar algo cuando efectivamente sepamos que no causa daños, sino que causa bienes. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues entonces pasa que, bueno, pues perdemos combate, que se dice habitualmente. Mientras los otros se están lanzando, y eso se está diciendo continuamente, la Unión Europea tiene que ser más osada, tiene que ser más lanzada, tiene que ser más... Porque si no tenemos la pérdida, el coste de oportunidad. Coste de oportunidad quiere decir que los otros van haciendo y nosotros con tanta precaución no seguimos adelante, sino que nos paramos. Pero entonces perdemos mucho económicamente y cuando pierdes económicamente también pierdes poder desde el punto de vista político, desde el punto de vista universal, pierdes poder a todos los niveles y entonces van avanzando cada vez más China, cada vez más Estados Unidos y la Unión Europea se está quedando atrás y mucha gente dice o también avanzamos desde el punto de vista de la inteligencia artificial o nos vamos a quedar en la cola, lo cual es malo no solamente para los mejor posicionados, sino que es malo para todo el mundo, porque entonces los recursos para todos los ciudadanos son menores. La Unión Europea tiene que lanzarse, como dice mi amigo el catedrático de Alicante, famoso, que dice, es que si no la Unión Europea va a estar no en la nube, sino en las nubes. No en la nube, sino en las nubes. Entonces hay que coger la palestra, pero con mucho cuidado, porque efectivamente hay que ir con cuidado para no dañar. En ese sentido, la Unión Europea, cuando lanzó su primera propuesta, se basaba, y yo creo que muy acertadamente, en los 4 principios famosos de la bioética. Para los que estén enterados, ahora que se tapen los oídos, para los que no estén enterados, que tomen nota, los 4 famosos principios de la bioética son el principio de no dañar, sí beneficiar, respetar la autonomía de las personas y distribuir los bienes con justicia. Esos son los 4 famosos principios de la bioética que a mí me parecen impecables. Sí beneficiar. Si un tipo de propuesta no beneficia, no hay que ponerla en marcha. Se estaba diciendo antes, y yo creo que muy acertadamente, la inteligencia artificial puede beneficiar y mucho. Por eso interesa ponerla en marcha, porque puede beneficiar y mucho. Principios y beneficiar. ¿En qué puede beneficiar ahora? En todos los campos de la vida social, en todos. En el pronóstico del tiempo, en la agricultura, en organización de una empresa, en todo la inteligencia artificial ayuda. Es beneficiosa y, por lo tanto, merece la pena tenerla en cuenta. Si quieren, después hablamos de cuáles son los... Pero ya lo saben que hoy en día no hay un lugar en el que no podemos pasar sin inteligencia artificial. Sí que beneficia, pues hay que ponerla en marcha, pero siempre con cuidado de no causar daños. Y entonces viene el principio de no dañar, que algunos dicen que es el primero y no el segundo, pero no dañar es fundamental, porque si se daña, entonces es peligrosísimo. ¿No dañar cómo? Está estudiadísimo, pero merece la pena estudiarlo porque es apasionante. Claro, efectivamente hay cantidad de sesgos cuando se aplica la inteligencia artificial como cuando se aplica cualquier cosa. ¿De dónde se toman los datos de la ingeniería de datos? De cualquier lugar que luego se aplica a otro sitio y entonces resulta que allí hay un sesgo contra las mujeres, o un sesgo contra las gentes de color, o un sesgo contra los pobres, o un sesgo es uno de los grandes temas del no dañar. Y siempre que viene toda la característica, léanselo todo, bueno, léanse mi libro, que es donde se cuentan todas estas cosas, evidentemente, pero vamos, no me lo he inventado yo ni mucho menos, ¿no? Hay todo un capítulo que es importantísimo de que en qué puede dañar la inteligencia artificial. El tema que ha sacado, el de que hay una brecha. Claro que hay una brecha. Hay una brecha entre
en cada país, entre todos los países, hay países en los que ni sueñan con tener inteligencia artificial porque bastante hacen con sobrevivir, y hay otros países en los que todo el mundo tiene y a todo el mundo... Claro, la brecha es enorme. Pero claro, entonces viene la gente y dice, si va a haber brecha no podemos ponerla en marcha. No, lo que hay que hacer es distribuirla de una manera equitativa entre todos. No vamos a decir no va a haber porque se puede hacer una brecha. El tema de la distribución, el tema que sale en todos los casos, y la voy a decir porque es fundamental, el del mercado laboral. El problema del mercado laboral, la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo, porque hace trabajos que son muy reiterativos, que no son imaginativos y que los puede hacer perfectamente una máquina, y que la máquina trabaja las 24 horas del día, sin descanso. No necesita reposar, no necesita absolutamente nada. Se pone en la máquina y funciona, y además no cobra nada. Es decir, puede ser cara, pero hay que gestionarla, pero hay tal. Entonces, el tema del mercado laboral es uno de los que preocupa a todo el mundo, porque muchos trabajos se van a hacer innecesarios. Tranquilos que todavía eso no ha llegado, pero poco a poco está llegando. Y entonces la cuestión es que hay que estar al tanto, que no hay que dejarse comer el terreno, sino sí beneficiar, pero con mucho cuidado, con los sesgos, con el mercado laboral, con todos estos elementos que entran en el principio, en el elemento de no dañar. El tercer principio, que es fabuloso, es el principio de autonomía. Es muy importante. El de autonomía quiere decir que la Unión Europea, que es absolutamente humanocéntrica, cree que lo que hay que respetar es fundamentalmente a las personas, a los seres humanos, porque, como diría Kant, son autónomos y tienen dignidad y no un simple precio. A los seres humanos no se les puede intercambiar por un precio. No tienen un precio, porque tienen dignidad. El ser humano tiene dignidad, no se le puede intercambiar por un precio, y entonces la inteligencia artificial, dicen desde la Unión Europea, tiene que ser humanocéntrica, al servicio de los seres humanos, no explotar a los seres humanos de ninguna manera. Este tema, a mi juicio, es central, porque hay que respetar y potenciar, como se decía, la autonomía de las personas. Ayúdeles a ser más autónomos con una serie de medios que les dan más facilidades de llevar las cosas adelante. No le reste autonomía de ninguna manera. Y aquí aparece un tema que es apasionante, a mi juicio, y es el de que ha aparecido los términos de autónomos no solo para personas, sino para vehículos, para armas, las armas, los sistemas de armas autónomos, los SAA, sistemas de armas autónomos. Evidentemente está toda la historia de los coches autónomos, de los aviones autónomos, y entonces viene la pregunta filosófica extraordinaria, que yo la estoy trabajando todo lo que puedo porque es genial. ¿Qué quiere decir autonomía? Si esto fuera dialogado, les preguntaría a todos, a ver, ¿qué quiere decir autonomía? ¿Qué es un vehículo autónomo? Pues un vehículo autónomo es un vehículo que tiene que actuar. ¿Se puede decir actuar para un vehículo o eso es un término que se aplica a las personas? Es que el antropocentrismo es tremendo. Entonces, la cuestión es, ¿se puede aplicar ese término? ¿Los vehículos actúan o lo que actúa son los seres humanos? La cuestión es si un vehículo autónomo va por la calle y entonces se encuentra a un anciano y a una niña y tiene que atropellar a uno de los dos, ¿a cuál elige? ¿Al anciano o a la niña? Este es uno de los temas que se plantea constantemente y que ha dado lugar a una cantidad de experiencias tremendas. Efectivamente, la cuestión es, hay que poner en el cerebro del vehículo algunas órdenes para que elija una cosa u otra cuando llegue el momento determinado y se encuentra con que tiene que elegir. No tiene más remedio que elegir entre una cosa y otra. ¿Qué elige? ¿Quién tiene que decirle lo que elige? ¿Lo dice el propio vehículo o quien crea el vehículo y le pone en el cerebro
en el cerebro de silicio la decisión que tiene que tomar? Pues el segundo, evidentemente. Entonces se habla de coches autónomos, pero ¿son autónomos en el sentido filosófico del término o sencillamente son aquellos que en un momento dado se inclinan en un sentido con independencia de terceros? Con independencia de terceros. Es un vehículo que no está todo el tiempo atendiendo a las órdenes, sino que ya tiene escritas las órdenes. Esto yo lo discutí con un compañero de la Universidad Politécnica desde el principio, porque yo dije en una charla que los vehículos y todo esto eran autómatas. Y me dijo, no, Adela, no son autómatas, son autónomos. Y yo dije, son autómatas, no son autónomos. Hemos llegado a un acuerdo. El acuerdo es que son funcionalmente autónomos. Funcionan como si fueran autónomos. Son funcionalmente autónomos, pero realmente lo que son es independientes de terceros, en momentos concretos. Se crea el vehículo, se crea el avión, se crea lo que sea, y se le da ya la orden de que cuando se encuentren en estas situaciones gire en este sentido o gire en el otro sentido. Bueno, esto promovió un lío enorme con los famosos killer robots. ¿Qué son los killer robots? Los robots asesinos. Los robots asesinos. Cada vez se están utilizando más este tipo de armamento en las guerras. La guerra siempre está unida a las técnicas y ahora a las tecnologías. Las técnicas eran fundamentales, las de los romanos eran mejores que las de los griegos y los de los griegos eran mejores que las de los persas. Y la técnica siempre ha estado unida a las guerras y las guerras han cambiado enormemente según las técnicas. Y con la inteligencia artificial, efectivamente, las guerras son completamente distintas de las que eran en un tiempo determinado porque el armamento es completamente diferente. ¿Se acuerdan el programa este de tela de araña que hicieron hace nada, que lo estaban haciendo desde Ucrania, que hicieron todo un montaje, que se tiraron más de un año preparando todo el montaje de la tela de araña y con eso Ucrania ha demostrado que tiene un poder bélico mucho mayor de lo que se pensaba. Entonces, cada vez más las guerras no son solo cognitivas, sino que son también guerras que tienen un instrumental y un potencial mucho más grande del que se tenía hasta ahora. Y con eso hay que ir con muchísimo más cuidado. La polémica de los killer robots fue tremenda. Se decía, tienen que estar absolutamente prohibidos los robots asesinos. ¿Pero quiénes son los asesinos? ¿Los robots o los que han creado los robots? Es que esa siempre es la pregunta con la que nos encontramos en todos estos casos. ¿Quién es el responsable en último término? Bueno, pues el tema de la autonomía es fundamental y yo creo que la solución es que hay que utilizar o incrementar todo aquello que da más autonomía a los seres humanos, pero que no dañe. Y por eso hace falta una ética de la inteligencia artificial muy seria y afortunadamente se están creando muchas orientaciones de inteligencia artificial. Pero entonces viene la pregunta que me hace todo el mundo. ¿Y cómo se hace esto a nivel mundial? Porque Europa puede hacerlo, pero ¿y si los demás no lo hacen? Europa se queda atrás, pero ¿puede haber algún acuerdo mundial en este momento para impedir que se utilicen determinados armamentos, para impedir que se utilicen determinados? ¿Puede haber algún acuerdo mundial? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Sencillamente porque todos los países no están de acuerdo y porque se darán cuenta de que el pobre mundial o ordenanza mundial no le hace caso a absolutamente nadie. China va por su sitio, India va por su sitio, Europa va por el suyo, el otro va por el suyo y no hay manera de ponerse todos de acuerdo. Como decía un artículo muy importante de un autor que me gustó mucho, no puede haber justicia global porque no hay un Estado global. No hay ningún tipo de coacción global. ¿Qué le van a decir a Putin? ¿Qué le van a decir a los? ¿Qué le van a decir? No puede decirles nada.
Se pueden estar aplicando sanciones, pero no se puede ordenar nada. Entonces, todas las orientaciones éticas que hacemos, que me parecen muy importantes, nacen en la Unión Europea, en Estados Unidos, también en China. Claro que hay en los distintos lugares y cada uno tiene sus tradiciones, Entonces, en esto, pues decíais antes, habría que intentar ponerse de acuerdo, pero eso depende de que las personas quieran ponerse de acuerdo. Y ahora viene el principio de justicia, que es el último, cómo distribuir con justicia los bienes que proporciona la inteligencia artificial. ¿A quiénes afecta la inteligencia artificial? A todo el mundo. ¿Cómo se distribuyen con justicia los bienes para que todo el mundo sea beneficiado? La cuestión es de envergadura y la tenemos que abordar porque es nuestro mundo, es el mundo que hemos de construir. Ese mundo hay que construirlo desde la comunicación y el acuerdo. A mí me gusta muchísimo el título que habéis puesto para esta jornada, porque la comunicación es fundamental y el intento de saber. Ya habéis empezado, y lo agradezco profundamente, con el texto de Aristóteles de la metafísica. Los seres humanos tienden a saber, quieren saber, tienden a saber, tendemos al saber y al conocimiento. No tenemos más remedio que tender, queremos saber, como se dice en algunos programas, queremos saber. Pues queremos saber, claro que queremos saber, tenía toda la razón Aristóteles. Y justamente cuando queremos saber, ¿cómo hay que saber? A través de la comunicación, comunicándonos unos con otros. Los seres humanos podemos comunicarnos, las inteligencias artificiales no. Las inteligencias artificiales no se comunican, porque no tienen reciprocidad, no entablan diálogos, no hablan unas con otras, no entienden nada, porque para entender algo se necesita tener un cuerpo humano. Hoy por hoy, se necesita tener un cuerpo humano para entender algo. A mí me encantó cuando descubrí esto. Cuando decían, si tenemos un cuerpo humano, entonces tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos ilusiones y entonces tenemos capacidad de poner nombres a las cosas y capacidad de entender. El que no tiene un cuerpo humano no puede entender. La inteligencia artificial no entiende nada. No quiere decir que es tonta, es que sencillamente no entiende nada. Y cuando innova algo, no sabe lo que está innovando. Lo que está haciendo es aplicar una cosa más, pero no entiende nada y por eso no puede entablar diálogos. ¿Quiénes sí pueden entablar diálogos? Los seres humanos. ¿Y qué pasa? ¿Los estamos entablando? ¿Estamos intentando a través de la comunicación ponernos de acuerdo para hacer las cosas sin dañar, beneficiando, con justicia, con solidaridad? ¿Nos estamos comunicando, lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo en absoluto? Pues no lo estamos haciendo y ese me parece que es la gran lacra de nuestro tiempo, que justo cuando tenemos un poder inmenso que podría beneficiar a todos los seres humanos, no estamos comunicándonos. Y si no, díganme que estamos comunicándonos porque, vamos, creo que entonces yo no sé dónde estoy. No nos comunicamos, no hablamos unos con otros. Y encima se inventan hoy en día la patraña de la posverdad. No se puede decir mayor tontería. El ser humano, como decía Aristóteles, quiere saber. Tendemos a la verdad. Queremos saber la verdad de las cosas. No la verdad absoluta, que sea todo el mundo te dice, no, la verdad, si yo no he dicho absoluta. Queremos saber, cuando voy al médico, si tengo una enfermedad o no la tengo. Quiero saber cuál sería la posibilidad de resolver el tema. Quiero saber la verdad de alguna manera. Y si se creen que no nos interesa saber la verdad, que lo digan en serio. Porque si no queremos saber la verdad, entonces no tendemos al saber, no nos interesa absolutamente nada, sino que nos quedamos recluidos cada uno en nuestro huequecito y no podemos hablar con otros. Justamente en el tiempo en que necesitamos la comunicación como nunca, se están inventando la patraña de la posverdad. Se están inventando que no podemos ponernos en relación unos con otros y eso es falso.
Eso es falso. Por eso yo lo que recomiendo, siguiendo mi teoría, que no es la mía, sino la de Habermas, es que de lo que hay que potenciar es la comunicación. La comunicación. Pero la comunicación tiene que ser auténtica. Y la comunicación auténtica tiene que obedecer a 4 pretensiones de validez, que son la pretensión de inteligibilidad. Lo que se comunica tiene que ser inteligible. En filosofía hay mucha gente que dice cosas que no se entienden, pero lo mismo pasa en todas las demás materias. Y parece que una persona sabe mucho cuando no se lo entiende. A mí me parece una barbaridad. Si alguien no es capaz de entender con un poco de tiempo lo que sabe, entonces no es que sabe mucho, es que no sabe comunicar. Y es fundamental saber comunicar. Primera cuestión, la comunicación tiene que ser inteligible. Y eso tiene que ser en el lenguaje habitual, y eso tiene que ser en la radio, y eso tiene que ser en la tele, y eso tiene que ser en los periódicos, y eso tiene que ser en todo. Porque cuando no se empiezan a entender bien las cosas, es que hay algo ahí que se está ocultando para que no se entienda. Tiene que ser inteligible. Tiene que intentar ser veraz. Y ahí viene el gran tema, la veracidad. No es lo mismo la veracidad que la verdad. Está escrito en mi libro, le defiendo, no es lo mismo la veracidad que la verdad. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es decir lo que se piensa. Es decir lo que se piensa. La verdad consiste en tratar de desentrañar qué es lo que hay realmente. Lo contrario de la verdad es el error. Lo contrario de la veracidad es la mentira. La contraria de la verdad es el error. ¿Uno se puede equivocar? Sí, y entonces hay que intentar corregir. Lo contrario de la veracidad es la mentira, y no es lo mismo la veracidad que la verdad. Y eso estoy dispuesta a defenderla hasta el fin del mundo, porque la diferencia es brutal. La diferencia es brutal. Y yo creo que no estamos en tiempos de posverdad, sino en tiempos de posveracidad, en que las mentiras no penalizan, en que ahora dicen, es que claro, tenemos esos medios en los que podemos sacar los deepfakes, si lo dices en inglés parece que es más contundente. Están en los deepfakes y se puede engañar no sé cómo y si sé más. Claro que se puede engañar no sé cómo y si sé más, pero toda la vida se han contado bulos. Y te dicen, no, pero es que la posverdad es una mentira emotiva que se utiliza para engañar en la opinión pública. Eso es más viejo que la tos. Hasta en el pueblo más birria del mundo se ha intentado quitar el honor a la gente contando unos bulos, la fulanita ha hecho, el fulanito ha hecho tal. Eso es el bulo de toda la vida. Lo que pasa es que ahora el bulo se cuenta a través de unos medios que son unos medios espectaculares, porque se viralizan, porque son las plataformas, porque son no sé qué, y entonces te dicen es que son mentiras que se cuentan. Y ahora se le llama desinformación. Desinformación. Toda la vida se han contado ese tipo de cosas. Lo que pasa es que los medios son mayores y entonces es imposible la comunicación veraz. Es imposible la comunicación veraz, es imposible buscar la verdad y es imposible moverse sobre la base de la justicia. Porque para moverse sobre la base de la justicia tenemos que tener la información más verdadera posible. La información más verdadera posible, que nos acerquemos a la verdad lo más que podamos. Me parece que la inteligencia artificial es una aportación extraordinaria a la que tenemos que sacarle todo el fruto que podamos. Pero para eso necesitamos una comunicación, que la comunicación es propia de los seres humanos y no de la inteligencia artificial, propia de los seres humanos, porque la inteligencia artificial es un instrumento. Es un instrumento. No es protagonista de nada, es un instrumento. Y los instrumentos los utilizamos nosotros. Por eso tenemos que tener más cuidado que nunca para utilizar bien ese instrumento, para que redunde en beneficio de todos, para que lleguemos a ese mundo en que sea posible que no haya excluidos, ese mundo en que no haya pobres, ese mundo en que no haya... Pero para eso tenemos mucha faena, no solo porque hay que afinar mucho los medios de la inteligencia artificial, sino porque los seres humanos tenemos que cambiar mucho y tratar de buscar la verdad
y tratar de no mentir y tratar de buscar la justicia, todo eso que es más viejo que los dos, pero es lo mejor que tenemos. Ese tipo de virtudes que conforman el carácter y que hace de los seres humanos algo verdaderamente óptimo. Pues muchas gracias. Y yo quería aprovechar, ya que está aquí nuestra querida vicerrectora Esther Alba, para que pudiera clausurar esta jornada que hemos empezado con la rectora, con Mavi, y dando de nuevo las gracias a la Universidad de Valencia. Esther. Sí. Bueno, yo quería preguntar antes de clausurar si había posibilidad de establecer algún tipo de debate. Bueno, estamos, como diríamos en la radio, estamos un poquito fuera de tiempo, pero pues siempre, entonces, si la protagonista nos permite un pequeño plus y un par de minutos, seguro que es interesante. La gente lo agradecerá. O sea que si lo consideráis, Esther, y tú o el público queréis formular alguna pocas oportunidades hay así. Pero sobre todo, Esther, tú también seguro que te has quedado con ganas de preguntar algo también a la propia Adela o de transmitir. El público también tenemos un par de preguntas, pues venga, pues las lanzamos. Adelante. Si el mundo está en manos de Había una persona Oye, con el micrófono. ¿hay algún micrófono? Sí, Bueno, estaba por aquí ahí van a pasarle un micrófono. viene. Muchísimas gracias. Aquí al caballero, muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Agradecerle la conferencia que nos ha ofrecido, pero si el mundo está en manos de Google, de Meta, de Facebook, de Apple y de personas con una ética muy discutible como Trump, Elon Musk, Netanyahu, ¿cómo podemos introducir la ética en ese mundo? Muchísimas gracias por la pregunta, porque es la que estaba esperando para poder decir lo que quería decir. Efectivamente, yo creo que es la hora de los ciudadanos, la hora de la ciudadanía. La idea de que estamos en manos de un sujeto elíptico frente al que no podemos hacer absolutamente nada porque son este y el otro y el de más allá. Ellos pueden mandar sus mensajes, pero siempre el ser humano ha tenido una posibilidad, la de decir no. La de decir frente a eso no. Ese es el mundo de la libertad. El mundo de la libertad. Y a mí cuando la gente me dice, es que no puedo elegir otra cosa porque es que me inundan a mensajes Te inundan a mensajes, pero tú eres libre de decir no. Claro que te inundan a mensajes y a lo que sea, pero nosotros podemos decir no, yo no quiero ese mundo, yo quiero otro mundo. Yo quiero hacer otro mundo que no sea ese. Y por eso me parece que es un tiempo en que los ciudadanos estamos demasiado amordazados y demasiado narcotizados y no estamos siendo lo que tendríamos que ser desde el punto de vista de lo que fue la Ilustración, que era el ciudadano maduro que tiene una capacidad crítica. Y capacidad crítica, recuerdo que quiere decir no capacidad de gritar a todo el mundo y insultar a todo el mundo, porque yo estoy cansada de poner la tele y ver en las noticias que la gente se insulta y dice toda suerte de groserías. Eso no es ser crítico. Ser crítico es tener capacidad de discernir. El verbo griego viene de discernir, discernimiento. El que tiene capacidad crítica tiene capacidad de discernir. Y cuando le dan una serie de mensajes, tiene la capacidad de discernir si le parece bien o mal, si es verdadero o falso, y de intentar verlo. Necesitamos ciudadanos con capacidad de discernimiento, que no le devengan los mensajes ya etiquetados, sino que ellos tomen la decisión de si le parece que este señor es admisible o no, si le parece que lo que hace este es bien o mal. Tenemos que tener capacidad de discernimiento y no dejarnos embaucar, que es lo que nos estamos dejando. Que inmediatamente, ¿y qué voy a hacer? Pues tomemos decisiones. Para eso necesitamos unirnos, eso es verdad, porque una persona sola se puede perder inmediatamente. Por eso necesitamos agruparnos en grupos de gentes que no están de acuerdo con que las cosas sean así
y que las hablen como estamos haciendo ahora y como están haciendo otros grupos diciendo no estamos de acuerdo con un mundo que sea así. Nosotros queremos hacer otro mundo distinto porque los valores a los que queremos tender ya los tenemos. La democracia está muy bien, los derechos humanos están muy bien, la libertad, la igualdad y la solidaridad, todo eso está muy bien. Hacia ese mundo es al que me gustaría tender. Y me da ganas de decir, y si hay alguno de aquí que no le guste ese mundo, que levante la mano. Claro, porque es que al final te encuentras que todo el mundo quiere ir hacia ahí. Me gustó muchísimo un trabajo que decía una persona que era chino. Y decía, porque los chinos también queremos la libertad. Es que parece que solamente... No, los chinos también quieren la libertad. Todo el que tenga un poco de sensibilidad humana quiere la libertad y le gusta más la igualdad que la desigualdad, la solidaridad que la insolidaridad. Esos son los valores que nosotros hemos intentado transmitir desde esa tradición nuestra y me parece que son, como diría Kant, universalizables. No están siendo admitidos ahora por todo el mundo, pero son universalizables. Cuando alguien, oiga, yo puedo ser libre, el tema de las mujeres, pues no ha hecho falta hacer trabajo hasta que las mujeres han tomado conciencia o hemos tomado conciencia de que nosotras también pintamos y nosotras también hacíamos. Esto hay que hacerlo, no hay que dejarse embaucar. Tenemos que hacer, y me pone nerviosa cuando la gente habla ahora de una ilustración oscura. No se puede ser más estúpido. Una ilustración oscura es una contradicción en los términos. La ilustración es la búsqueda de claridad, la búsqueda de diafanidad. Y el que quiere oscuridad es porque tiene algo que ocultar. Bueno, también aquí. Muy rápido, Adela Nova Portillo, yo siempre te agradeceré cuando que me saludas en la calle, te paras a hablar conmigo, en el restaurante El Pi, cuando estabas con tu marido tomando la paella, eres un ser humano excepcional. Yo quería daros las gracias, pero tengo una preocupación porque tengo 2 nietos, de 1 año y medio y uno de 2 semanas. Cuando hemos hablado, yo creo que tenemos un problema educativo en el bachiller, gravísimo. Y es que hoy el bachiller no es un bachiller acoplado al siglo XXI. Se ha quedado anclado en el siglo XX. La prueba está que si en una mesa próxima traes a profesores de instituto o maestros, cunde una desmoralización en el sistema educativo básico. Y eso es de una gravedad enorme, porque hemos transformado un bachiller competitivo y mercantilista. Hemos abandonado la filosofía, el espíritu crítico en el bachiller. No existe. Paulo Freire ya decía que había que reproducir y transformar. Hoy nos dedicamos a reproducir, no a transformar, con lo cual los alumnos no tienen un espíritu. Tenemos 2 alarmas. En el boom inmobiliario abandonaron el bachiller nuestros adolescentes por trabajar en la obra. Nadie se ha dado cuenta de eso. Y con el tecnooptimismo, las enfermedades infecciosas que pensábamos que habían desaparecido han vuelto. Han vuelto. Porque estamos atacando unos medios nuevos, completamente, y la divulgación. Y eso hay que plantearlo y hay que hablarlo. Hoy nuestros estudiantes no distinguen, como ha dicho antes Antonio Machado, entre una opinión y un hecho. Y hablen con los profesores de las faltas de ortografía. Y cuando hablé con profesores, dice Eduardo, me envían trabajos los alumnos a las 3 de la mañana. ¿Qué padres consienten que un hijo esté enganchado al ordenador a las 3 de la mañana? Datos escalofriantes. Hay más suicidios en jóvenes que accidentes de tráfico por muerte. Hablen con psiquiatras, hablen con psiquiatros. La inteligencia artificial de este mundo auténticamente es beneficiosa, yo estoy optimismo, pues como la imprenta, yo estoy vivo gracias a la tecnología, pero creo que hoy en día la educación está abandonada a la máquina. Los padres ya no actúan, los profesores están desmoralizados y yo creo que hay que ser muchísimo más serios en este tema. Y yo he echado en falta aquí en esta mesa de verdad el tema que yo creo que hay una grave crisis en el bachiller. El aumento del fascismo en las aulas. Háblelo con los profesores. El aumento de los alumnos en contra de las mujeres. Es pan nuestro de cada día hoy en día. Todo eso ni se habla. Aquí lo que se habla es
si la mujer del presidente no sé qué, el otro no sé cuánto, ni sé más. El Parlamento. Se están cargando la democracia, en cierta forma, con el tema, la manipulación del Brexit, la manipulación de las elecciones que entran. Y hay una pasividad enorme. Y viene, y acabo, un tema. Cuando lo hablo, antes me acusaban de populismo. Ahora me acusan de que no entiendo la complejidad. Oiga, la complejidad. El mundo siempre ha sido complejo. Lo que no puede ser es un vago, ¿me entiendes?, para no hacer nada. Eso es a lo que yo me relevo. Y muchísimas gracias. Para próximas ediciones de ese complemento, pero evidentemente Adela querrá contestar a esta reflexión muy interesante en torno al mundo de la educación, de los jóvenes. Voy a contestar muy brevemente. Es que me parece que es todo mucho más complicado que eso, porque a mí me da la impresión de que los padres están absolutamente inermes. Están absolutamente inermes. No, el padre puede decir, no pongas no hagas esto. ¿Y qué? Da exactamente igual. Yo creo que efectivamente la educación hay que tomársela muy en serio, pero hay que tomársela en serio no tanto por las asignaturas que se pongan, como por la reflexión de qué es lo que tiene que ser una persona o qué creemos que les hemos de ofrecer a los jóvenes para que ellos hagan su vida cuando sean más mayores. Eso es lo que tenemos que hablar. Qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Pero realmente los medios, en este caso los medios digitales, etcétera, se están utilizando de tal manera que tienes al crío embobado con esto, con lo otro y lo demás allá, y así no se puede ir adelante. Hay que tomarse muy en serio la educación y ver cómo se hace, pero la educación tomada en serio, no solo con qué planes de estudios, sino desde dónde y cómo hacerlo. Y creo que eso es un tema que efectivamente, Bernardo, se puede coger sin duda. Y personalmente, desde luego, estando muy de acuerdo en parte de la intervención, una educación considerada de forma global por parte de toda la sociedad, con el papel de los padres, no solo recayente evidentemente el profesorado, sino más bien todo lo contrario, apoyándoles a ese profesorado que en determinadas edades están pues totalmente desmotivados. Ahora sí que no tenemos más tiempo para acabar. Insistía un poco en que si Esther, si nuestra vicerrectora, nos quería, a modo de clausura, dirigir unas últimas palabras. Bueno, pues muchísimas gracias, Bernardo, por tus palabras. Bueno, gracias a todos. Evidentemente cogemos ese testigo, ¿no?, que se nos lanzaba sobre la importancia también de la reflexión de cómo afecta la inteligencia artificial a todo el sistema educativo. Estamos todos, ¿no?, también inmersos en este proceso, que es un proceso de reflexión, y creo que es importante tenerlo en cuenta y abordarlo, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista de cómo afecta también a nuestros jóvenes. Y sobre todo porque yo me quedo con una de las cuestiones que comentaba Adela, compartimos, ella no lo sabe, un amigo común, amigo y discípulo de Adela, que es Gustavo Pereira. ¡Hombre, qué bueno! Él habla, y me parece muy apasionante, ¿no?, todas estas reflexiones que él traslada sobre cómo el desarrollo, ¿no?, en definitiva, de todas estas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, la técnica, la tecnología, van en beneficio del ser humano y el desarrollo de sus capacidades, tanto individuales como colectivas, pero claro, ese desarrollo no es un desarrollo sin fin, ahí es donde media la ética, los códigos deontológicos, y Adela lo ha explicado muy bien, ¿no? Precisamente el límite, ¿no?, la frontera es cuando esto acaba afectando a la dignidad de las personas, porque las personas tienen derecho, todas ellas, a vivir dignamente, ¿no? Y quizás esa es una de las cuestiones más importantes que también se han abordado, ¿no?, a lo largo del día de hoy, de esta sexta edición, una edición que habla de un aspecto que a mí me parece absolutamente apasionante. Yo soy historiadora del arte, el arte habla de muchas cuestiones, entre ellas de la técnica y la evolución de la técnica, habla de pensamiento, habla de creatividad, habla de un mundo, ¿no?, que cruza en muchas ocasiones esto de lo que hoy estamos hablando, las humanidades y la tecnología, ¿no?, las humanidades y la técnica. A veces ponemos de moda vocablos, ¿no? En el ámbito hispanohablante tendemos a hablar de humanidades digitales cuando nos referimos a esta fusión. En cambio, en el mundo anglosajón se invierten las palabras, ¿no?, es digital humanities, pero
En definitiva, tanto monta tanto, que aquí en realidad lo que estamos poniendo sobre relieve es efectivamente esa fusión entre la tecnología y las humanidades, desde ese punto de la reflexión, de compartir saberes, pero sobre todo de establecer ese diálogo permanente en el que se convierte pues, la academia, el seno universitario, y que gracias a las universidades que están presentes en este Observatorio de Humanidades Digitales y Tecnología, gracias a la cadena SER, pues hemos podido, ¿no?, compartir esta iniciativa conjunta. También agradecerlo hacía la rectora al inicio de esta mañana, al comité académico, al consejo asesor, cuya implicación ha garantizado, yo creo, que el rigor y la calidad de este foro. Para nosotros es muy importante que un espacio tan emblemático en la ciudad de Valencia, pero sobre todo en el ámbito universitario, como es el Centro Cultural de la Nau, que es un corazón cultural no solamente de nuestra Universidad de Valencia, sino de toda la ciudadanía, siga haciéndose eco de esta manera de proponer la presencia de voces diversas, de reflexiones que desde la radio, la comunicación, el arte, la literatura, la tecnología o la ética reafirman, en definitiva, el papel que todos nosotros como ciudadanos, yo creo que, y ciudadanas, ese carácter de ciudadanía, ¿no?, de las personas que impulsamos las acciones es muy importante, porque esto nos reafirma precisamente en que el progreso no es otra cosa que el deseo de saber, el deseo de conocer y de ahondar, por tanto, en las reflexiones de ese conocimiento aristotélico, ¿no?, que hablaba precisamente de ese deseo natural del ser humano por conocer y seguir conociendo. Ese asombro inicial que inicia en todo proceso que lleva hacia un viaje de conocimiento, y por irnos a Kant, ¿no?, cuando Kant establecía esa categoría de lo sublime, hablaba precisamente también de esa incomodidad que produce el displacer y que en un momento determinado nos lleva, ¿no?, a generar ese conocimiento. Por irnos al mundo del arte, cuando Caspar David Friedrich, ¿no?, representa a su caminante sobre el mar de niebla, en lo alto de la montaña, en la cúspide del mundo, mirando a un horizonte de espaldas al espectador donde no vislumbra absolutamente nada porque todo está por desvelar. En definitiva, ese es el camino que se inicia a través de pues el conocimiento entendido evidentemente como una ruta, como un camino. Agradezco profundamente la participación de todas las personas que han hecho posible estas jornadas. Lo hago clausurando en nombre de nuestra rectora como anfitriona de estas jornadas, evidentemente en esta casa, a los ponentes, a los moderadores, organizadores, personal técnico que nos acompañan y, por supuesto, a todos los que habéis asistido con actitud abierta, también crítica y curiosa, que es importante y que da sentido, en definitiva, a encuentros como este. Estas jornadas han sido, yo creo que, importantes. Se han sucedido una sucesión de diálogos que nos interpelan desde distintos ángulos de nuestra contemporaneidad. En primer lugar, con Adela, yo creo que es muy importante todas estas reflexiones sobre la ética de la inteligencia artificial, sin duda uno de los núcleos más urgentes de nuestro tiempo. Vivimos rodeados de algoritmos que predicen, deciden, filtran, clasifican, pero sin embargo la pregunta no es técnica, o al menos no solo es técnica, es evidentemente ética, que no tanto moral, porque la moral y la ética son cosas que se asemejan, pero que también son diferentes. A lo mejor me corrige Adela y me estoy metiendo en un charco que no me... Pero sobre todo lo importante es quién programa esos algoritmos, con qué criterios se programan, a quién benefician y a quién excluyen. Yo creo que eso también es muy importante que sea atendido. ¿Qué derechos se ven vulnerados, alterados, invisibilizados, condicionados? Evidentemente, como decía Adela, las máquinas no piensan, las máquinas procesan. Por eso necesitamos hoy más que nunca una ética, pero una ética que no sea reactiva, sino que sea proactiva, que se adelante al conflicto y que de alguna manera no llegue después del daño, como en muchas ocasiones parece que actuamos de manera, digamos, contraria.
Hay un libro que a mí me gusta especialmente, no me extenderé mucho más, pero sí que me parece una reflexión importante, de Susan Scriban, que habla precisamente de las humanidades digitales transformadoras, papel que las humanidades y la tecnología tienen en el proceso de la transformación. Esos desafíos que evidentemente deben de emprender, pero también de las oportunidades. Desafíos y retos que plantean, de alguna manera, ese carácter con el que las humanidades digitales interrumpen con fuerza para transformar profundamente la manera en que nos acercamos al conocimiento, y así como a su papel en los planteamientos vinculados a la accesibilidad y a la inclusión, que son dos cuestiones que yo creo que debemos atender. Puesto que las humanidades digitales, o las humanidades más las tecnologías, no solamente introducen nuevas técnicas, nuevos instrumentos, nuevas metodologías, sino que cuestionan en muchas ocasiones las estructuras tradicionales, de esto hablábamos hace un momento, del propio saber académico, pero sin duda abren espacios para una investigación mucho más colaborativa, transdisciplinar, abierta y sobre todo una manera de entender que la transformación no es solamente tecnológica, sino que es epistemológica, es decir, también metafísica y sobre todo política, porque implica repensar quién produce el conocimiento y cómo se distribuye. Lo comentaba Adela hace un momento. Hoy en día desde las universidades hablamos de términos que están presentes prácticamente en todos nuestros discursos y todos nuestros papers. Accesibilidad universal, democracia del conocimiento, incluso cultura universitaria. Cuando yo hablo de la misión cultural de la universidad, hablo de esa extensión de la universidad a través de la cultura universitaria. Hablamos de ciencia abierta, hablamos de ciencia ciudadana, pero en realidad, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, en definitiva, de esa obligación, de esa necesidad de enlazar las capacidades en el desarrollo de los seres humanos, donde la tecnología y la justicia social se ponen al servicio del conocimiento, de la responsabilidad ética, pero también de la construcción de nuestras memorias desde un enfoque evidentemente integral, avanzando hacia un horizonte mucho más inclusivo, plural y consciente en nuestro presente, que es digital. No podemos evitar entender que nuestro presente, evidentemente, es digital. Pero, sobre todo, en esta mirada ética, debemos ser capaces de impulsar prácticas que garanticen la participación de comunidades históricamente marginadas, que promuevan una verdadera democratización del saber. Ahí tenemos, yo creo, que una gran oportunidad. Y gran parte de estas jornadas han ido dedicadas a la mujer en el ámbito de la ciencia, no solamente a su presencia y a su liderazgo, sino a ese trabajo, a ese camino por recorrer que todavía nos queda. Por tanto, para nosotros este foro es una gran oportunidad para seguir haciéndonos preguntas, para seguir trabajando, especialmente de una manera transdisciplinar, aportar nuevas miradas que no solamente contextualicen, sino que nos humanicen. Yo creo que ahí es muy importante entender esta comunión entre lo que representan las humanidades, ese giro, que muchas veces es incluso no solamente metodológico, sino en la forma de la construcción del conocimiento de nuestros saberes, poniendo la atención no en los objetos, sino en los sujetos, que yo creo que es muy importante, y de ahí esa mirada desafiante, Como decía Derrida, precisamente cuando nos preguntamos y enfrentamos esas violencias trascendentales, nos sacudimos y nos generamos todos nosotros esa capacidad de seguir haciéndonos preguntas. Por tanto, como decía Baudrillard, frente a la cultura del simulacro, frente a la veracidad está evidentemente la verdad. Aquellas formas de conocimiento que simulan autenticidad son las que deben ser contestadas, y esto es lo que posibilita foros evidentemente como este. Por ello, yo solo quiero acabar agradeciendo profundamente la implicación de todas las personas que han hecho posible este foro y trasladar que no clausuramos una edición más,
sino que marcamos una pausa en un diálogo que ha de continuar necesariamente, porque la curiosidad, si es auténtica, no debe descansar. De hecho, no descansa. Y todo lo que aquí se ha dicho, se ha dialogado, se ha debatido, se ha compartido, es una semilla de nuevos interrogantes, de nuevos proyectos y espero que de nuevas formas también de pensar y de crear, porque cuando hablamos de creatividad hablamos también de formas de entender nuestro mundo y sobre todo del impulso que nos lleva a transformarlo en un mundo mejor, en un mundo más digno, donde la justicia social alcance a todos y a todas las personas. Por tanto, muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias, vicerrectora Esther Alba. Si me permite, no solo queda clausurada esta sexta edición, sino que entiendo en sus palabras que empieza la séptima a trabajarse. Ese es el espíritu de José Manuel Gómez Bravo, el alma mater de esta iniciativa, de Eduardo Vendée, de Paco Mora, de todas las personas que han ayudado, del personal técnico de esta nau. Moltes gràcies a tot el personal de la Universitat de Valencia y gracias también a las personas que han estado aquí presentes. Solamente voy a pedir, por aquello de que quede el recuerdo fotográfico, de que los ponentes que hayan participado puedan subir un momento y nos hagamos una última foto juntos. Gracias de verdad y muy buenas tardes.